Bueno, vamos a ver cómo resolvemos alguno de estos circuitos. Vamos a hacer, por ejemplo, este, que es un inversor. Vamos a ver cómo lo resolvemos a este entonces. Bien, acá tenemos un circuito inversor donde tenemos como dato la resistencia de entrada, que son 10K, la ganancia. Acá dice ACL, sería la ganancia de lazo cerrado, ¿no? ACL sería a la A se le llama ganancia, y esto sería del inglés la ganancia de lazo cerrado. Bueno, nosotros lo vamos a llamar ganancia de tensión directamente. Ganancia tensión. También lo podemos poner como GB. Muchas veces lo vemos así. Bueno, depende del libro, depende de quien lo escriba, lo ponen de una forma o de otra. Bien, entonces lo que tenemos es un inversor que tiene una ganancia de 300. El símbolo negativo es justamente porque es un inversor, o sea que a medida que aumenta la tensión a la entrada, disminuye la tensión a la salida. Eso es lo que significa inversor, que está en contrafase. Tenemos una resistencia de realimentación, a la que llamamos RF. La F viene de feedback, que feedback significa realimentación. Entonces, RF sería ¿de dónde viene esa F? Se lo escribo así porque así lo van a ver en muchos libros como RF. Nosotros lo vimos como R2 y a este lo vimos como R1. No importa, lo importante es esta es la de realimentación y esta es la resistencia de entrada en el inversor. Entonces, recuérdense que para calcular las corrientes, nosotros acá tenemos una corriente sobre la resistencia de entrada. Es una corriente que pasa por R1. Esa corriente va a ser la misma que la que pasa por RF. ¿Por qué va a ser la misma? Porque no va a tener otro camino. La única que le queda es venir por RF. Recuérdense que la corriente de entrada en el operacional es cero. Entonces, la corriente, el único camino que va a poder hacer va a ser por la resistencia de entrada, por la resistencia de alimentación, y después va a la salida, a la carga o a lo que sea. Entonces, la primera ecuación que tenemos es que estas dos corrientes van a ser iguales. Ahí arrancamos. RI va a ser igual a IRF. Esto era una I. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer la ecuación de la corriente. Por ley de Ohm, la corriente es la tensión sobre la resistencia. La tensión que tenemos en RI es la tensión de entrada. En un extremo vamos a tener la tensión de entrada menos lo que tenemos en el otro extremo de la resistencia, que va a ser cero. Porque cero. Acordémonos que acá tenemos masa. Entre las dos entradas la diferencia de tensión es cero también. Entonces, si yo acá tengo masa, acá también voy a tener 0 volt. Entonces, si yo acá tengo B de entrada y acá tengo 0, sobre la resistencia voy a tener la diferencia de potencial entre los dos extremos. O sea, la tensión de entrada menos 0, que sería igual que la tensión de entrada. Vamos a ponerlo así. Dividido la resistencia, ley de Ohm. Esto va a ser igual entonces a la corriente en la salida. En la salida voy a tener, como la corriente hace este camino, entonces esta parte de la resistencia va a ser más positivo que la otra. Acordémonos que la corriente va de positivo a negativo. Esto es positivo, esto un poquito más negativo. La corriente, entonces, si la corriente tiene este camino, significa que esto va a ser más positivo que esto. Si yo acá tengo 0,
Acá entonces me va a tener que quedar algo negativo, porque tiene que ser más negativo que 0. Entonces va a ser la diferencia, igual que antes, la diferencia entre los dos terminales de la resistencia y dividido el valor de la resistencia. Bien, perfecto. Entonces sacamos los ceros porque no me hace nada ese cero. Entonces me va a quedar que la tensión de entrada dividido, o sea, esto sería R, la corriente dividido la resistencia, o sea, la corriente de salida en este caso, sobre la resistencia de alimentación, ¿no? Esto que hicimos acá es todo sobre la corriente en la resistencia de entrada, lo que hicimos acá es todo la corriente sobre la resistencia de salida. Bien, nos quedó planteada esta ecuación entonces, perdón, acá es menos, porque es 0 menos esto, me va a quedar menos tensión de salida. Nosotros definimos la ganancia de tensión como tensión de salida dividido la tensión de entrada. Bien, lo que tenemos que hacer es acomodar esta ecuación que tenemos acá para que nos quede algo parecido a esto. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es este término que está ahí arriba lo pasamos acá abajo y el RF lo pasamos ahí arriba y listo, ya nos va a quedar. Entonces el RF dijimos que lo pasábamos arriba y el símbolo negativo lo dejamos de este lado de la ecuación. Entonces acá ya tenemos nuestra formulita para calcular la ganancia. Ahora, lo que nos pide el ejercicio es calcular esta resistencia, porque la ganancia ya es dato, es 300. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es despejar de la formulita, despejamos RF. ¿Y cómo hacemos? RF, si a RI lo pasamos para el otro término, entonces, listo, ya nos queda despejado y nos va a quedar RF. RF va a ser igual a la ganancia por RI. Acuérdense que esto que está acá, la ganancia de tensión, así que listo, multiplicado por RI, ya tenemos RF. Le podemos poner el símbolo menos, pero es lo mismo porque menos con el menos 300 de acá se va, entonces ¿cómo nos quedaría la cuenta? El cálculo de RF sería menos 300, nos queda 300 positivo, acá nos va a quedar 10 kilo ohm, esto va a ser igual a 3000 kilo ohm, y 3000 kilo ohms es igual a 3 megohm, 3 millones. Entonces, esta que acabamos de calcular es 3 millones dividido extra, que es 10.000. 3 millones dividido 10.000 nos da 300. Ahí verificamos que se cumple el dato que nos dieron y ahí ya estaría resuelto este ejercicio. Bueno, acá tenemos otra serie de ejercicios. En este caso las dos resistencias son datos, tanto la de entrada como la de realimentación, y lo que vamos a tener que calcular son las ganancias y qué salida tenemos si nosotros en las distintas entradas les vamos poniendo 10 milivolts. Vamos a comenzar a resolver este, que sería un no inversor, como para hacerlo con uno de tipo distinto. Entonces, acá la unión de las dos resistencias, a esto lo vamos a definir como el punto A. Y ahora vamos a hacer los cálculos resolviendo cuál es la tensión en el punto A. Entonces, la tensión en el punto A, por un lado, va a ser igual a la tensión que tenemos a la entrada. ¿De dónde surge eso? Surge de que nosotros acá tenemos la tensión de entrada. Como entre acá y acá no hay una diferencia de tensión, entonces en el otro patita del operacional, en la otra entrada del operacional, también vamos a tener la tensión de entrada.
como está unida acá al punto A, a la unión de las dos resistencias, entonces acá en el punto A vamos a tener la tensión de entrada. Bien, eso por un lado. Por otro lado, nosotros acá tenemos un divisor de tensión. Fíjense, este es un clásico divisor de tensión. Tenemos una tensión que es la tensión de salida, y acá en ese punto sería, vamos a dibujarlo de otra forma, vamos a dibujarlo así, capaz que así se puede ver un poco mejor. Entonces este sería nuestro punto A, y yo acá tengo la tensión de salida del operacional. Perfecto, este es RF y esta es RI. Esto es un divisor de tensión. ¿Cómo calculo yo la tensión BA en un divisor de tensión? Es la tensión de salida por la resistencia I dividido la suma de las dos resistencias. Perfecto. Entonces yo tengo estas dos ecuaciones que las dos me definen la tensión en el punto A, las dos son verdaderas. Por un lado, yo en el punto A sé que tengo la tensión de entrada, pero por otro lado también sé que es un divisor de tensión con respecto a la tensión de salida. O sea que estas dos ecuaciones son iguales. Esta ecuación que está acá, que yo la puedo llamar, vamos a llamarla a esta la ecuación 2, y a esta la podemos llamar la ecuación 1. Yo sé que las dos son iguales, entonces puedo igualarlo. Puedo poner tensión de entrada es igual a tensión de salida por RI dividido RI más RF. Muy bien, entonces en esta ecuación ya tengo las dos tensiones que me interesan, la tensión de salida y la tensión de entrada. Entonces lo que tengo que hacer es acomodar esto para que me quede tensión de salida dividido tensión de entrada, que esa es la ganancia. Acuérdense que la ganancia siempre es tensión de salida dividido tensión de entrada. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, esto lo mando para acá abajo y todo esto lo mando para el otro lado. Lo que está dividiendo lo mando arriba y lo que está arriba lo mando abajo, ¿no? Es una cosa, es matemática nada más. RI más RF dividido RI. A su vez nosotros esto lo podemos separar, esta fracción lo podemos separar, RI dividido RI más RF dividido RI. Esto es 1, esto que está acá es 1, entonces nos va a quedar 1 más la resistencia de realimentación dividido la resistencia que va a masa, que la seguimos llamando RI, aunque no vaya directamente a la entrada. Bien, bueno, acá tenemos la fórmula que ya habíamos visto también en los otros videos, la fórmula para el operacional no inversor, en este caso es el no inversor. Y con esta fórmula entonces calculamos lo que nos piden la ganancia. Tenemos los datos. Entonces, la ganancia de tensión va a ser igual a 1 más, lo volvemos a escribir, RF dividido RI, entonces sería 1 más 1 megón, que sería 1 millón, dividido 47K, que sería 47.000. Ustedes hacen esa cuenta y si no me equivoco les debería dar 22,27. 22,27 ¿qué? Veces. O sea, la salida es 22,27 veces más grande que la entrada. Si esto lo queremos hacer en decibeles, bueno, entonces la ganancia en decibeles va a ser el 20 logaritmo de 22,27. Y eso nos da en decibeles. Bueno, pero no nos pide eso, nos pide esto nada más. Entonces acá ya tenemos resuelto esto. En el otro punto lo que nos pide es si yo acá en la entrada le pongo 10 milivolt, ¿cuánto voy a tener a la salida? Bueno, lo que tengo a la salida siempre es lo que tengo a la entrada multiplicado por la ganancia. Ahí no hay ningún misterio. Sería tensión de entrada
multiplicado por la ganancia. Fíjense que acá ya no hay ningún signo menos porque este es no inversor. La tensión de entrada la estoy poniendo en la patita no inversora. Entonces serían 10 milivolt por 22,27. Esto sería igual a 222,7 milivolt. Y ahí ya está resuelto este ejercicio entonces.